de la época moderna. Y tenemos que mencionar, a pesar de que podemos hacer una tesis grande del movimiento de los Juegos Olímpicos, vamos a tratar de acotarlo rápidamente para recordar la esencia de ese sentido y poder, de este movimiento y poder entender el sentido de los Juegos Paralímpicos como tal. Recordemos que los Juegos Olímpicos de la antigüedad fueron creados en el 776 a.C. y se festejaban en honor a Zeus. ¿Y por qué la competitividad? Bueno, cuando Zeus nació, la historia o la leyenda nos dice que 5 dáctilos, que son una raza de herreros mágicos creados por ella, la madre tierra, la madre del tiempo, de herreros y de magos, pues decidieron jugar a las carreras para divertir de alguna manera al bebé Zeus, al nuevo dios. Y otros dioses, pues competían en otros temas o jugaban a otros temas como el tema de la lucha. No. Estas cualidades son capacidades que no necesariamente son mejores o peores en una o en otro dios, o aterrizando en la parte terrenal, que no precisamente desde el punto de vista filosófico, un ser humano tiene más que otra persona, ¿no? Desde el punto de vista filosófico vamos a encontrar que todas estas capacidades físicas son inherentes a la raza humana y que todos tenemos la posibilidad y la capacidad de hacerlas de igual manera que todos los demás, sin ninguna limitación. Entonces, quiere decir, o debemos entender, que los dioses del panteón griego tienen también una parte humana con la cual los seres humanos nos identificamos y que de alguna u otra manera, a través de la recreación de este cuento de competir en honor al nacimiento de Zeus, los seres humanos pueden también alcanzar la divinidad. Recordemos entonces también. Se muteó tu micrófono, Jonathan. Ahí estoy, ¿me escuchan otra vez? ¿Ahí está? Sí. Pues debemos entender también que el concepto de la ET es precisamente la búsqueda de la perfección. Pero ¿qué era la perfección para nuestros competidores de la Grecia antigua, no? Era precisamente el dominio del alma y de la palabra como tal. Dos elementos que desde el punto de vista filosófico distinguen a la raza humana por encima de los demás seres vivos que existen en el planeta, ¿no? Ningún otro animal a interpretación del ser humano puede o tiene el don de la lengua, del lenguaje, de la comunicación o del habla o del dominio de la palabra. Y si nosotros dominamos el alma, también es hablar de una conciencia superior, y estamos hablando entonces de buscar alcanzar esa divinidad que nos puede llamar de alguna otra manera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto entonces? En pocas palabras, el sentido de los Juegos Olímpicos en la antigüedad era sí precisamente buscar la perfección, pero con el sentido de celebrar la humanidad, de exponer y de potencializar las mejores cualidades que el ser humano desde el punto de vista físico, que era lo que compartía con los dioses, podía llegar a ser, ¿no? ¿Quién era el más hábil peleando? ¿Quién era el más hábil lanzando? ¿Quién era el más hábil montando los carros de caballos, etcétera? O lanzando el disco, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esta parte del dominio, de superar esta parte instintiva, esta parte primitiva y animal, es la parte esencial de la celebración de los juegos. Celebrar precisamente la humanidad, ¿no? Y bueno, pues en el año 394, por temas religiosos, el emperador Teodosio I decide cancelar los juegos y darle más relevancia precisamente al cristianismo, y de alguna u otra manera se pierde, y nos encontramos por ahí, pues muchos siglos después, a un pedagogo francés muy, muy importante, que es el barón Pierre de Coubertin, y este señor Pierre de Coubertin, siendo pedagogo, entiende precisamente este sentido romántico, por llamarlo de alguna manera desde el punto de vista filosófico, del porqué de la celebración de los Juegos Olímpicos a través de la manifestación física. Y comprende también, precisamente, la importancia de la actividad deportiva dentro de la formación de seres humanos íntegros. Recordemos que el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico, es un proceso formativo, que no tiene solamente la intención o el objetivo principal de potencializar las cualidades físicas de un ser humano,
El objetivo principal del proceso de entrenamiento deportivo es precisamente formar mejores seres humanos o seres humanos íntegros en todo el sentido de la palabra, recordando el sentido de la ET que tenían los griegos, ¿no? El varón Pierre de Coubertin precisamente entiende esta parte tan importante. El atletismo se engrandece y se ennoblece, y la juventud internacional encuentra en él el amor de la paz y el respeto a la vida. El respeto a la vida no es más que precisamente engrandecer a la raza humana, celebrar la humanidad como tal, ¿no? Y esto de celebrar la humanidad es uno de los lemas más importantes que tiene el olimpismo, ¿no? Y lo vamos a ver en muchos de sus videos. De hecho, hace unos años sacó una campaña el Comité Olímpico Internacional precisamente con el eslogan Celebrando la Humanidad, en donde reflejaban ejemplos de los o historias de deportistas que de alguna manera eran exponentes máximos en ciertas cualidades como el respeto al rival, el saber perder, el levantarse, el retomar o pelear hasta el final y no darse por vencido, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque esto tiene muchísimo que ver precisamente con el sentido de los Juegos Paralímpicos. Y aquí nos vamos a encontrar más adelante al neurólogo Sir Ludwig Guttmann. Este señor, nacido precisamente en una de las regiones de Alemania, y que durante la Segunda Guerra Mundial, por ser judío, es precisamente amenazado de muerte y se le quita su licencia, pero es obligado a trabajar. Y él, en lugar de escapar y de huir, salir de Alemania, acepta precisamente el trabajo con el propósito de alguna manera salvar más seres humanos o salvar vidas a través del libre ejercicio de su profesión. Y eso es muy importante porque nos empezamos a dar cuenta que este señor, Sir Ludwig Guttmann, empieza a tener también pues una pertenencia de sentimiento hacia festejar la vida, festejar la humanidad y sobreproteger o proteger de alguna manera a todos los miembros de la raza humana sin ninguna o sin tomar en cuenta ningún tema de religión, características físicas o limitaciones como tal, ¿no? Una de las anécdotas rápidas es que dentro de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver tantito el torneo, hermano, vamos a regresar al torneo. Perdón, alguien tiene abierto su micro. Vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos. Esta reunión por Zoom es una reunión de las que se hacen de prueba, que se hacen gratuita, pero no hemos acabado de tocar la mayoría de los temas. Sí quisiera aclarar que en 3 minutos se va a acabar esta reunión, pero podemos regresar a esta reunión porque todavía nos falta tocar 2 temáticas más. Toda la parte que está tocando el licenciado Yoali es muy importante. Todo lo que tiene que ver con el paralimpismo, que de ahí toma la esencia del movimiento también paralímpico, salvo el hacer acotamiento de la llamada inclusión, ¿no? Que creo que es lo que estaba ya mencionando Yoali con el señor Guttmann, que lo utiliza como un medio principalmente terapéutico, con el fin de todas esas personas que salieron con lesiones, que salieron con alguna discapacidad en la Segunda Guerra Mundial, pudiesen tener un proceso de inclusión. Me gustaría aquí hacer una pequeña pausa, quedan 2 minutos, escuchar los aportes del licenciado Edgar Allan sobre esta temática del movimiento paralímpico. Sí, como bien comentaba Yoali, el tema del movimiento paralímpico toma muchas de las estructuras que tiene el movimiento olímpico convencional. ¿Cómo retoma estas estructuras? Lo retoma desde un concepto de hacer deporte por un tema de salud filosófico, con competencia, hasta un concepto mercadológico. Entonces, como sabemos, los Juegos Olímpicos es uno de los mayores eventos a nivel mundial y es lo que rige todo el movimiento olímpico. O sea, para eso es su finalidad. En el tema de del movimiento paralímpico también se tienen unos Juegos Paralímpicos, el cual su finalidad, entre muchas, es la creación y la competición en este evento que cumple con todos los valores del paralimpismo, entre muchas más, ¿no?, que se han añadido y se han adoptado a través de los tiempos, para que el movimiento paralímpico sirva como una parte de inclusión en muchos de los países, pero no forzosamente es su bandera de ser o su tesis,
para que ellos puedan seguir operando. Realmente ellos son una asociación civil en la cual rigen todo el movimiento paralímpico, que engloba competiciones hacia un evento fundamental que son los Juegos Paralímpicos. Entonces es muy parecido al movimiento olímpico que conocemos de forma convencional, pero ahorita a través de la charla que vamos a tener va a ser las diferencias en cada uno de los movimientos y cuáles son las características exclusivas del movimiento paralímpico. Alan, tal vez sería bueno que pusieras en el chat rápidamente el ID y la contraseña, porque a algunas personas se lo está pidiendo, aunque es una charla abierta, sí lo está pidiendo a algunas personas.